¿Qué tal, amigos televidentes? Les hemos preparado un programa con una variedad de temas importantes pensando en su salud y bienestar. Hoy les informamos lo que es la EPOC y el trastorno obsesivo compulsivo. Además, conoceremos cuáles son las grasas saludables y cómo protegerse de las enfermedades infecciosas por la lluvia. Soy Coralía Torres y les doy la bienvenida al informativo de la salud. Iniciamos. La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica común, prevenible y tratable que afecta a hombres y mujeres de todo el mundo. En ocasiones se utilizan los términos enfisema y bronquitis crónica para referirse a la EPOC. Esa patología no tiene cura, pero su diagnóstico y su tratamiento tempranos son importantes para frenar el empeoramiento de los síntomas y reducir el riesgo de que se produzcan exacerbaciones. Se lo informamos en el siguiente reportaje. Si usted es de las personas que acostumbra a fumar sin control alguno, es posible que padezca en algún momento de su vida EPOC, según lo demuestran datos de la Organización Mundial de la Salud. EPOC, siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una afección común que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones, según Byron Canelos, especialista en neumología. Afecta la función respiratoria que se detecta en un estudio que determina que los bronquios se obstruyen de manera más o menos fija, más o menos reversible, quiere decir que se dilatan apenas algo, que se produce por afección, por inhalación de elementos, partículas en especial, sobre todo el tabaco y otros elementos particulados, que lo que hacen es, en los años de consumo de un fumador, ir inflamando los bronquios y también lesionando la parte distal de los pulmones. Claudia Moreno, también especialista en neumología, señala otras causas que pueden originar esta enfermedad y que deben ser consideradas. Las personas que han inhalado biomasa o que han cocinado con leña por mucho tiempo, también pacientes que han estado en contacto con mucha polución. Entonces, las vías aéreas se producen una inflamación crónica y por ende, esta inflamación crónica produce broncoespasmo, produce no la apertura de los bronquios y también hay una disminución en el flujo del aire. Algunos pacientes desarrollan un enfisema y otros una bronquitis crónica. Ambos son el resultado de la EPOC. El primero se asocia a la destrucción de los alveolos pulmonares, una cavidad situada al final de los bronquios que permite el intercambio de oxígeno en la sangre. El segundo consiste en una tos crónica con esputo debido a la inflamación de las vías respiratorias. Sus síntomas dependerán del estado de la enfermedad pulmonar, sea leve, moderada o severa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El paciente bronquítico crónico es el paciente que siempre está tosiendo y que incluso puede tener un tipo de tos húmeda o con expectoración. En el caso de los pacientes con enfisema, ya podemos observar en la tomografía un tipo de destrucción del tejido pulmonar por la misma enfermedad. El paciente enfisematoso tiende más a la disnea que nosotros conocemos en medicina o a su vez la falta de aire. Si bien los factores de riesgo apuntan al consumo del cigarrillo, también hay otros que influyen en el diagnóstico de EPOC, genética o infecciones recurrentes que pueden presentarse desde la infancia. Por ejemplo, bronquiolitis, enfermedades virales que se van repitiendo en el tiempo, estas son las más importantes. Hiperreactividad bronquial, por ejemplo, cuando hablo de este término, los asmáticos que fuman tienen cierta predisposición a hacer más intensamente un problema. Se ve en pacientes que tienen infecciones recurrentes, digamos rinosinusitis, bronquitis. Tenemos también infecciones virales, bronquiectasias, tuberculosis. Inclusive, hablando desde este tema, ya se considera en la actualidad el término que se llama pre-EPOC. Hablamos de estos elementos que en la infancia se están produciendo, es decir, estas inflamaciones, infecciones que le condicionan a la persona a tener cierta predisposición a desarrollar EPOC en el futuro. La espirometría es un método que se utiliza con frecuencia para determinar EPOC. Este es un espirómetro en el que el paciente lo que hace es soplar
con toda su fuerza por medio de esta boquilla. Este aparato tiene un sensor por dentro para poder observar cuál es la función pulmonar. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para diagnosticar, para confirmar también la sospecha que teníamos. Tercero, para saber la gravedad del EPOC. No es lo mismo un paciente con EPOC leve, moderado o severo, y también incluso hasta nos da información, incluso hasta de riesgo de vida o de, no riesgo de vida, sino periodo de vida. Sí, pronóstico de vida. Detectarlo puede tardar años cuando el daño es avanzado y ya afecta a las actividades cotidianas de la persona. Además, genera complicaciones a otros órganos del cuerpo, como lo advierte el doctor Juan Carlos Barriga, especialista en cuidados intensivos. Por la esencia de la enfermedad, el nivel de oxígeno en los pacientes es muy bajo. Y eso implica procesos inflamatorios a todo nivel del organismo. Más importante, el corazón, ¿no es cierto? Porque pasa que el corazón tiene que trabajar mucho más fuerte para poder desarrollar su función normal, en desventaja por la falta de oxígeno. Entonces, por lo general, estos pacientes desarrollan un daño cardíaco derecho, ¿no? Por lo general, estos pacientes se llenan de líquidos, sus piernitas se hacen muy hinchadas con agua, su peso aumenta con puro líquido o agua en el cuerpo, y eso hace que la funcionabilidad del paciente sea muy difícil a nivel de cualquier tipo de actividad, ¿no? La función renal se puede comprometer, la función cardíaca puede comprometerse, aumenta la posibilidad de riesgo de ataques al corazón, de derrame cerebral isquémico, ¿no es cierto? Inflamación que puede devastar la vida de cualquier individuo, ¿no? Doctor, ¿y por qué se llega ya a esta etapa tan grave? ¿Qué es lo que pasa? O sea, por lo general, ¿se diagnostica esta enfermedad en etapas graves o qué sucede previamente? Hablamos de que por lo general 30 años de fumador tienes que ser para desarrollar daño pulmonar suficiente para manifestar síntomas de EPOC. Pero cuando ya llega a sentir los síntomas, pues es realmente tarde, ¿no es cierto? Lo importante es hacer conciencia de los factores de riesgo, y eso es por lo general el tabaco. Si bien la enfermedad no tiene cura, el tratamiento apunta a mejorar la calidad de vida del paciente. Antiinflamatorios, oxigenoterapia, antibióticos son algunos de los métodos que se utilizan. También se enfatiza en la prevención, pues se calcula que el 80% de los casos se debe al consumo de cigarrillo. La Organización Mundial de la Salud asegura que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es la tercera causa de muerte en el mundo. Solo en 2019 ocasionó 3.23 millones de defunciones. Quienes padecen esta patología corren mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Hay una diferencia entre ser un perfeccionista, por ejemplo, alguien que busca resultados perfectos o un rendimiento impecable, y tener un trastorno obsesivo-compulsivo. El patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos en una persona con trastorno obsesivo-compulsivo llegan al punto de afectar su calidad de vida, y es recomendable acudir a un profesional de la salud mental. Les informamos de qué se trata a continuación. Catalogado como una afección mental, el trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que se traducen en obsesiones, provocando comportamientos repetitivos denominadas compulsiones. Aunque no se han especificado las causas principales, Paul Ruano, especialista en psicología, señala que esta patología puede presentarse desde la infancia por algún trauma que haya experimentado el menor, no necesariamente por abuso sexual, que también puede ser una detonante. Sin embargo, no se desarrolla en ese momento, sino años después. Por eso, generalmente se lo diagnostica entre los 8 y 12 años. Nos explica por qué. En general, los procesos traumáticos
se presentan en la niñez precisamente porque es el niño quien vive muchas cosas por primera vez, quien no tiene las herramientas para elaborarlo. Después del momento del diagnóstico es distinto, porque generalmente aparece la causa del problema, pero el aparato psíquico funciona muy bien. Entonces bloquea, reprime, defiende al yo, a la parte consciente, y esto hace que haya un periodo prolongado en donde aparentemente no ha ocurrido nada. Esa es la parte quizá más complicada del tratamiento psicológico, porque no es que aparece la escena traumática y desarrolla síntomas y tiene problemas. Viene un momento de aparente salud que puede durar 5, 8, 10 años, hasta que reaparecen los síntomas por la caída de la defensa. Entonces ahí se diagnostica. También se relaciona a los efectos posteriores de una infección estreptocócica. A esto se lo conoce como trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados a estreptococo, el denominado síndrome PANDAS por sus siglas en inglés. Adrián Lozano, especialista en psiquiatría, resume puntualmente de qué forma este síndrome influye en el desarrollo de este trastorno obsesivo-compulsivo. Niños que entre aproximadamente los 4 a los 8 años han presentado amigdalitis de repetición por estreptococo beta hemolítico. En la membrana del estreptococo beta hemolítico existe una sustancia que se llama beta-lactamasa. Esta sustancia va a los ganglios basales, que son un área superior del cerebro, y genera obsesividad. Y entonces tienes niños obsesivos desde los 5 o 6 años, muy obsesivos, penetrantemente obsesivos, que son fruto de digamos, deterioro químico que produce la toxina del estreptococo beta hemolítico. Hay un componente genético innegable. Entonces resulta que mi abuelito, mi papá y yo somos obsesivos. Y hay una carga genética importantísima. Los síntomas varían de acuerdo a las obsesiones o compulsiones que tenga la persona, pero para entenderlos mejor es preciso saber cuál es la diferencia entre la una y la otra. Las obsesiones son imágenes, ideas, pensamientos intrusivos que no puedes controlar que te venga esa idea. La diferencia en el trastorno obsesivo es que es dentro del contexto de lo que se conocía antes como la neurosis obsesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está plenamente claro de que son absurdos, ilógicos, irracionales los pensamientos, pero no puede deshacerse de estos pensamientos o de estas imágenes que ingresan. Las compulsiones más bien son conductas repetitivas que tienen por objetivo bajar la ansiedad. Es decir, si yo tengo dentro de las obsesiones, que hay como 6 variedades de obsesiones, tengo las obsesiones de contaminación y doy la mano a una persona y en mi mente me dice, ya te contaminaste, la mejor manera de aliviar esa ansiedad es correr y lavarme las manos y siento que bajo mi ansiedad en ese aspecto. Ahora, lo que pasa es que las personas cada vez, esto es como adictivo, es decir, cada vez necesitan más y más número de veces de lavarse las manos por las desconfianzas que tienen. La Fundación Internacional sobre el Trastorno Obsesivo-Compulsivo enumera los comportamientos habituales en pacientes que lo padecen o con claridad la sintomatología. Los clasifica. Es así que las obsesiones pueden ser el miedo a la contaminación de enfermedades, químicos, fluidos corporales o a la suciedad. La necesidad descontrolada de mantener las cosas ordenadas o simétricas, pensamientos agresivos contra sí mismos u otras personas, pensamientos no deseados como temas sexuales o religiosos. Mientras que las compulsiones se caracterizan por lavar o limpiarse constantemente, revisar algo o a alguien todo el tiempo, repetir actos por numerosas ocasiones. El núcleo, el centro de las obsesiones es la duda. ¿Apagué o no apagué la cocina? ¿Pisé sangre? ¿Tendré o no tendré SIDA? ¿Por qué sufre el paciente? Porque no tiene control de su mente. Y la mente de estos pacientes hace con ellos lo que le da la gana. Les da tormenta, a tal punto que a veces pueden tener ideas repetitivas de ciertos problemas psiquiátricos. Y si les viene ideas de que a lo mejor es mejor matarse, ¿y por qué no te matas? ¿Y por qué no te matas? No es que lo van a hacer, ¿no? Sino que la duda, eso... ¿Será, doctor, que estoy deprimida y me voy a suicidar? Probablemente no. Había una paciente que tenía la idea de que iba a coger todos los cuchillos y le iba a clavar a la niña de 2 años que tenía. Y escondía. No lo va a hacer. Pero ese tormento al que le somete el cerebro a la persona le hace que entre en crisis, ¿no? Y sufre, y creo que es uno de los peores sufrimientos. Ni siquiera tener control de tu propia mente, ni de lo que tú quieres, ni de tu conducta.
El diagnóstico dependerá de las características de cada paciente, al igual que el tratamiento. El doctor Ruano prefiere utilizar el psicoanálisis, un método de investigación y tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar de la persona. Es lograr que esa obsesividad se reduzca en la medida que se pueda ampliar el circuito afectivo, el circuito amoroso, el circuito de pensamiento incluso. Sé que la respuesta no es específica, pero claro, no podría decir hay que hacer esto y vamos a lograr esta ampliación de objetos de amor y cosas así. Pero creo que lo principal es la salida de esa forma de pensamiento obsesivo, que está básicamente relacionado con su historia, con cómo ha sido abordado por los demás. El sentimiento de culpa ahí sí juega un papel importante, el sentimiento de culpa, la depresión, que son como elementos adicionales a la neurosis obsesiva. Pero en casos más severos, esta patología se la trata en conjunto con psiquiatras únicos autorizados para el empleo de fármacos antidepresivos, concretamente los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Según datos del Hospital Clínic Barcelona de España, son eficaces para el tratamiento de este trastorno. El núcleo, el centro de las obsesiones es la duda. ¿Apagué o no apagué la cocina? ¿Pisé sangre? ¿Tendré o no tendré SIDA? Lo más dramático y ¿por qué sufre el paciente? Porque no tiene control de su mente. Y la mente de estos pacientes hace con ellos lo que le da la gana. Nuestro cerebro también así en ciertas áreas ya deja de producir ciertas sustancias o producir en exceso en otras, que ya no depende, ya no es el hecho de tratarte 2 meses, 3 meses, sino que podría ser para toda vida. Pero en general, un tiempo promedio más o menos global es de 5 años de tratamiento para el trastorno obsesivo, acompañado de terapia, porque lo importante es que el individuo aprenda a controlar estos pensamientos intrusivos. Si no controlas lo que piensas, sufres. El objetivo de la terapia apunta a mejorar la calidad de vida del paciente, pues esta enfermedad podría afectar su relación con el entorno familiar, personal o laboral. Generalmente la neurosis obsesiva tiende a que la persona se vaya aislando cada vez más por todos estos problemas. Principalmente, yo diría que los síntomas psíquicos, las molestias que uno puede sentir a nivel personal, se ven muy potencializadas por cómo eso afecta mi relación con los demás. En el amor, en los amigos, en la familia. Y eso va haciendo que el cuadro se haga cada vez más complicado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC advierten que el trastorno obsesivo-compulsivo puede ser una causa para el origen de ideas suicidas debido a la depresión o ansiedad que ésta produce. Por eso, especialistas señalan la importancia de buscar la ayuda de un profesional en salud mental, sobre todo si tiene algunos de los síntomas ya mencionados. Hace bastante tiempo la grasa dietética fue considerada muy mala y una nueva línea de alimentos sin grasa se desarrolló, pero eso ha quedado en el pasado. Hoy en día los dietistas inteligentes saben que la grasa es un macronutriente muy importante y que cualquier dieta equilibrada necesita grasas saludables y buenas. Pero ¿por qué exactamente su cuerpo las necesita? Veamos. Cuando escuchamos hablar de grasa generalmente nos preocupa, mas sin embargo estas son importantes para un funcionamiento adecuado de nuestro organismo siempre y cuando sean saludables. De hecho, las grasas en conjunto con las proteínas y carbohidratos generan energía para el cuerpo. Lo señala Grace Reyes, especialista en nutriología. Es como la gasolina de nuestro cuerpo en realidad. Lo importante es saber qué tipo de grasas voy a comer. Las grasas también nos ayudan a que se absorban cierto tipo de vitaminas en el cuerpo. Es decir, que si yo me voy a los extremos, como muchas grasas, subo de peso. Pero si dejo de comer completamente grasas, evito que ciertas vitaminas sean absorbidas por mi organismo. Es decir, son importantes dentro de la alimentación general. Según el portal médico de la Sociedad Americana de Cáncer, estas grasas saludables que se obtienen de algunos alimentos son importantes para mantener en rangos normales y adecuados el HDL y LDL. El primero significa lipoproteínas de alta densidad, también llamado colesterol bueno, y el segundo, lipoproteína de baja densidad o el colesterol malo. Pablo Curay, médico general, define la incidencia de ambos en nuestra salud. El LDL acumula dentro de las paredes. Yo siempre hago un ejemplo grueso.
Y pongo ejemplo una manguera. Cuando la manguera comienza a obstruir hacia las paredes, llega un punto de oclusión total. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos excesiva cantidad de LDL. El HDL es el que hace como un limpiador, atraviesa el torrente circulatorio y metaboliza también por parte del hígado. Lo correcto que debemos tener en una buena cantidad y en parte normal es el HDL. El alto colesterol es el que a nosotros nos limpia, nos permite tener una buena salud, digamos así, a nivel de perfil lipídico como respuesta en un laboratorio, ¿no? El LDL, en cambio, es malo. Al aumentar viene el riesgo alto de oclusión, taponamiento de arterias y problemas como el infarto cardíaco, por ejemplo. Las grasas saludables se dividen en dos: monoinsaturadas, que se obtienen de frutos secos, plantas u otros, y las poliinsaturadas, que provienen de alimentos de origen vegetal y animal. Está el aguacate, las almendras, el maní, la mantequilla de maní. Todas estas son grasas insaturadas, ¿sí? Y dentro de las aceite de oliva, aceite de canola. La mayor parte de los pescados tienen grasas insaturadas, que son adecuadas dentro de una alimentación saludable. Las aves de corral también están recomendadas siempre y cuando se retire la piel. De acuerdo a investigaciones científicas publicadas en el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina, estas grasas saludables aportan vitaminas y minerales al organismo como omega 3 y 6, evitando condiciones de salud no favorables. Primero la antiinflamación, porque pues los omegas producen una antiinflamación muy adecuada en nuestro cuerpo, lo primero. Cuando hay una antiinflamación, pues el organismo empieza a actuar de forma equilibrada y adecuada para cualquier eventualidad. Evita que se formen coágulos en nuestra sangre. Baja el colesterol o lo mantiene en niveles saludables. Entonces, eso evita que nos dé enfermedades cardiovasculares. Cuando esto está equilibrado, la presión arterial se estabiliza, ¿sí? Las placas ateromatosas se eliminan o no se forman, ¿sí? Eso baja la presión, como ya habíamos dicho, y toda la parte del sistema cardiovascular se mantiene adecuada. Es decir, voy a evitar infartos, enfermedades neurológicas por algún microinfarto, y todo lo que se refiere al corazón está dentro de lo adecuado. También se debe prestar atención a factores de riesgo que pueden incidir en el aumento de los rangos de HDL y LDL. Básicamente hay factores como es personas fumadoras, personas que tengan una vida sedentaria, personas que les guste el alcohol, personas que hagan ingesta diaria, continua, de carnes saturadas, es decir, grasas, ¿no es cierto? O también de sustancias que vienen en ciertas presentaciones empacadas con ciertos aditivos que puede causar este tipo de colesterol malo. Especialistas coinciden en que el consumo de estas grasas saludables deben ingerirse con moderación, de 20 a 30 gramos 3 veces por semana es lo adecuado. Priorizan la actividad física y enfatizan en la prevención con exámenes. Inició la temporada de lluvia y varias provincias del país han sido afectadas por los fuertes torrenciales. Inundaciones ocasionadas por las precipitaciones, sobre todo en provincias de la costa, traen consigo algunas enfermedades que son comunes durante esta temporada. En provincias de la sierra la situación es similar. El especialista en infectología David Larreategui nos advierte sobre las enfermedades a las que estamos expuestos durante esta temporada invernal. Está demostrado que cuando hay épocas de inundaciones en los países septentrionales, en la parte del sur del mundo, pues aumenta muchísimo las enfermedades vectoriales, las transmitidas por mosquitos. En el Ecuador pues sufrimos mucho de dengue, malaria, principalmente dengue, malaria un poco más secundaria, leishmaniasis, que son enfermedades que empiezan a aparecer con mucha más frecuencia. Fiebre amarilla no tanto porque tenemos un buen programa de vacunación, pero yo diría que dengue a la cabeza, y entonces empiezas a tener las sindemias porque estamos con una pandemia que es coronavirus, y a eso sumas una epidemia local o regional que termina siendo una enfermedad infectocontagiosa por un mosquito. Como el dengue, tienes dengue y coronavirus.
al mismo tiempo. Y además, en épocas lluviosas y frío, los virus respiratorios circulan con más facilidad. Varios estudios han demostrado que influenza, en este caso coronavirus, el virus sincitial respiratorio en épocas de frío y los vientos ayudan y favorecen la transmisibilidad de estos virus. Bueno, en estos 2 años hemos visto que casi la circulación de influenza, de virus sincitial respiratorio, ha sido muy baja. Prácticamente la gran mayoría de casos han sido COVID. Lo más importante, acercarse de un médico, hacer una evaluación clínica. Hay ciertos signos que nos hacen un poco dirigirnos más a una que otra, aunque no es muy difícil a veces. Y segundo, hacer las pruebas. Tenemos pruebas de antígeno para coronavirus, tenemos pruebas de antígeno para influenza, tenemos pruebas de antígeno para virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios. Entonces, tú puedes hacer un diagnóstico de las enfermedades infecciosas de acuerdo a las características virales. Los tenemos en el Ecuador y puedes tú utilizar y saber qué tipo específico de virus es. Pero actualmente, con el fenómeno que estamos viendo, yo diría que la gran mayoría de infecciones respiratorias serán coronavirus, todavía un tiempo más, pero siempre será importante hacer una evaluación clínica. En general, bueno, la sindemia, que ya te digo, es coronavirus dengue, coronavirus influenza, que hablaban flurona, codengue y toda esta cosa que hablan. En realidad es 2 virus al mismo tiempo y obviamente tener 2 infecciones en una persona es mucho más riesgoso que tener una. Si tú tienes factores de riesgo y cursas con doble infección, pues el riesgo es mayor de complicaciones, más que nada de dengue, que se haga un dengue hemorrágico, o de coronavirus que se transforme en un coronavirus mucho más infeccioso. 4 precauciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud en áreas lluviosas. Primero, que exista un buen aseo del hogar, de la casa, de los techos. Tenemos otras enfermedades también que aparecen cuando hay humedad, como por ejemplo el Chagas en ciertas zonas. Entonces ahí es importantísimo la limpieza, tener el área limpia, e inclusive todo donde se pueda, los recipientes en donde se queda el agua, por ejemplo llantas, sumideros mal lavados, limpiar bien todas las zonas en donde el agua se puede quedar para evitar que los mosquitos pululen ahí y formen nuevas larvas y todo esto. Esa es una. La otra es usar el toldo, que es fundamental para prevenir la enfermedad vectorial. Entonces recomiendan usar el toldo siempre. El tercero, usar protectores como repelentes o antimosquitos, que pueden ayudar un poco para prevenir, principalmente en horas de la tarde. Y cuarto, ahorita en pandemia, pues mantener las normas de seguridad. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Nos vemos el próximo domingo con más temas relevantes de salud para su bienestar y de toda la familia. Hasta entonces.